Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar acá, por asistir a nuestro primer encuentro de un ciclo, porque esto no va a ser solamente una actividad, sino que esta es la primera de un ciclo que lo hemos denominado la industria audiovisual, nuevos retos y oportunidades que organizamos en la carrera de comunicación audiovisual y multimedia que pertenece a la Escuela de Periodismo y por supuesto junto con nuestra Facultad de Comunicaciones y Artes. Saludar a todas las autoridades que nos acompañan, al director de carrera de comunicación audiovisual multimedia Patricio Gutiérrez, a nuestras coordinadoras académicas, Diane Díaz y María Teresa Silva, profesores, profesoras que veo por ahí, por supuesto a nuestras alumnas y alumnos de la carrera de comunicación audiovisual y multimedia de UDLA, de periodismo que hay también, y también estudiantes de otras universidades, colegas de otras universidades, a quienes les agradecemos su participación y que hayan y que estén con nosotros, insisto, en este inicio de este ciclo que hoy vamos a hablar específicamente del cine, del futuro de la distribución en el cine, todo esto dentro de lo que estamos viviendo. Este encuentro que quizás, eh, eh, si no hubiese pasado lo que está sucediendo con la pandemia, estaríamos en la cineteca ahí de nuestra universidad, pero ahora tenemos que adaptarnos y creo que también es una muy buena opción para conversar, para ver qué va a pasar con la industria audiovisual, hoy específicamente en el futuro de la distribución en el cine, un tema que ha cambiado mucho, se han suspendido estrenos, en fin, todo eso lo vamos a conversar hoy día con muy buenas invitadas, que ya las va a presentar Maite, Alexandra Galvis y Gabriela Sandoval, a quienes también les agradezco en nombre de la universidad y de la facultad el asistir. Y por supuesto, aquí llega una amiga a la casa ya, Maite Alberdi, que Maite venimos trabajando hace 2, 3 años por lo menos en ciclos de cine, ha sido muy buenas eh, ciclos que hemos tenido en los años anteriores. Bueno, no lo podemos hacer ahora presencial, pero la tecnología nos permite tenerte acá con nosotros. Te agradezco nuevamente por participar en nuestras actividades. Maite Alberdi, que es una destacadísima documentalista, guionista, entre otros, con grandes trabajos como Los Niños, La Once, El Salvadías, etcétera, muy premiada, y así que es un lujo tenerte nuevamente, Maite, con nosotros. Quien va, reitero, a conducir, a moderar no solo el conversatorio de hoy, sino que los próximos otros dos, que ya los vamos a ir invitando, por supuesto, y les vamos a ir contando de qué se trata. Así que, Maite, te agradezco nuevamente y te dejo para que presentes a nuestras invitadas y, por supuesto, que conduzcan la conversación. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bienvenidos a todos. Qué pena no vernos presencialmente, pero qué bueno tener estas oportunidades de conversación. Y les doy la bienvenida, creo, a las mejores invitadas que podría tener para hablar del futuro de la distribución en el cine. Lo único que quiero es escucharlas e iluminarme, porque no tengo ninguna claridad o ideas vagas sobre lo que puede pasar. Hoy día nos acompañan Gabriela Sandoval, fundadora y directora de Sanfic, fundadora y directora de Storyboard Media, productora, y Storyboard Media es una productora y distribuidora de cine, y directora también de Amor Festival. Gaby, me equivoco en algún, son tantos los títulos para presentarte que me quedo corta, como no sé por dónde. Y Alexandra Galvis, directora de la distribuidora Market Chile y también productora de cine. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Tengo muchas preguntas, pero quizás para partir tiro una bastante vaga y general y les pregunto si creen que este contexto es la muerte o no de la distribución en cine como la veníamos entendiendo hasta ahora. ¿Qué pregunta? Vos, Ale, vos. Es una pregunta que nos va a llevar por muchos caminos, Vos sos más positiva, Ale. No, mira, yo creo que voy a empezar, así como tú dijiste, por una cosa muy general, Maite, pero yo estoy entre dos posibles como respuestas. Sería demasiado ridículo decir que esta no es una crisis.
incluso voy a usar palabras que Sam Mendes, el director, el conocido director, usó en la prensa hace pocos días, que básicamente dijo: este es el mayor desafío a la vida cultural que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que es una frase que no tiene matices, es una crisis sin precedentes que por supuesto fue global, y que la principal, dentro de muchas víctimas que ha tenido a nivel de industrias, por supuesto que la cultural es una de las más dañadas, no solo en lo que está pasando ahora, sino lo que viene a futuro, porque si tú le preguntas a la mayoría de gente y todas las encuestas que se están haciendo, y lo que estás viendo ya en Europa, que es el primer sector en salir de un gran confinamiento como el que atravesamos nosotros, es cuáles son las actividades que quieren hacer. Están privilegiando la vida al aire libre, están privilegiando estar en la playa, estar en un parque. Nos volvimos a encantar con los parques, y el cine está, por supuesto, como uno de los lugares más riesgosos o catalogados como de mayor riesgo. Pero por otra parte, también creo que sobra decir que es un periodo en el que se ha valorado el contenido, en que se ha visto que el contenido no es algo, voy a seguir citando, aprovecho de recomendarles este artículo que Sam Mendes hizo, porque me pareció como muy acertado en muchísimos otros puntos que probablemente lo voy a volver a citar en la mitad porque me representó bastante, pero también me gustó, como, así como te digo, que es una gran crisis y que en el fondo es un gran, sería negar que es un problema evidente lo que estamos atravesando. También me parece que cuando empezamos a hablar del problema actual, la respuesta actual es, bueno, todo el mundo se fue al digital, todo el mundo está sobreviviendo con el streaming. Y creo que ahí viene un gran mundo de discusión, porque me parece que en este momento la gente está hablando con una gran dicotomía entre o el cine o lo digital. Y me parece un poco arcaica la discusión. Si bien no niego que van a salir nuevos modelos, que ya están saliendo, que tenemos que enfrentar retos como probablemente Sam Mendes decía, ni desde la Segunda Guerra Mundial ni siquiera enfrentábamos, me parece un poco como ridículo hablar de esta dicotomía, y un poco recuerdo como cuando te cuentan la historia de cuando se inventó la imprenta. Bueno, es que los libros están matando la riqueza del oral. Luego estamos hablando de la televisión que mató, o sea, siempre con un nuevo medio, entre comillas, estamos hablando de cómo ese medio mató lo otro. Y creo que eso ya es un poco miope, y me parece que hablar de la muerte de las salas de cine es una experiencia en sí, que no es equiparable al digital. En esto nos podemos ya explayar, pero me parece que me gustaría partir con esas dos ideas. Primero, que la crisis es evidente y es una crisis sin precedente, y que probablemente los profesionales que estamos activos en este momento no hemos atravesado en nuestra vida adulta nunca, por lo tanto sí tenemos que plantearnos de qué forma la vamos a abordar. Pero por otro lado, me parece también que debemos dejar esa dicotomía de las salas van a morir y el digital partió. ¿Qué es el digital? ¿Qué son estos nuevos medios? ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Creo que es la discusión como más entretenida que nos toca para adelante. Así que... Tal cual. Coincido con Ale en este desafío. De hecho, ayer hablaba con unos colegas de la realidad aumentada y cómo ellos también están viendo esto y cómo tuvieron que acelerar lo que tenían pensado desarrollar de acá a 5 años en 3 meses. Entonces, claramente fue un empujón de, como dice Ale, también nos estábamos basando en un sistema de distribución de los años 80, que era como el theatrical y después lo digital, etc. Y había una no conexión del público y no reconocer como los distintos públicos que hay, y que hay públicos para todos los espacios. Es un desafío el que tenemos ahora en el sentido de cómo uno va a reinventar también y cómo va después. Creo que cada espacio y cada país también va a ir muy vinculado con sus políticas públicas en lo que implica cómo volver a atraer al público a los espacios culturales, porque muchos espacios no tienen opciones de hacer actividades al aire libre. Entonces, y la experiencia que te presenta el poder ir a una sala de cine, los que disfrutamos de eso, digamos, aunque, porque hay gente que no disfruta de eso, y que es otro público, y que está bien, y que lo quiere ver en su pantalla, en su casa, etcétera, así que nadie le esté comentando nada al lado, así que nadie entre después de la película, ni que te salte una luz de celular, digo, ¿no? Pero, por ejemplo, la experiencia del cine es algo que uno puede ir transformando, pero en una sala es distinto. Y de hecho lo hablábamos también, y con otros colegas como de festivales que están ahora mutando todo al online, como decía Ale, en donde
los directores y directoras y productores y programadores están extrañando de que cuando uno terminaba de presentar una película había un silencio incómodo, pero que era rico, de la primer pregunta, o de cómo reaccionaba la gente. Y ese no lo estamos teniendo. Entonces, obviamente, siento que es un acelerarnos también a algo que quizás lo veníamos haciendo lentamente, no se venía conjugando, y el de la revalorización de los espacios y de la experiencia, del cómo el cine también puede llegar a estos distintos espacios. Y claro, estamos viendo, como decía Ale, el tema de las funciones al aire libre, los autocines, pero también va a haber que hacer todo un trabajo de ver cómo volver a salas, y yo no creo que muera ese tema de la experiencia. Sí, obviamente va a haber cómo, no sé, cómo va a mutar y cómo, nada, hay que digo, puede ser que ahora estas pandemias salgan cada 2 años, entonces tendremos que estar acostumbrados a eso, no sé, hoy en esto como tan incierto que hay también, creo que igual la cultura, que la cultura y el arte es uno de los más críticos en términos de crisis y de lo que del desafío de afrontar, también es uno de los que se adapta muy rápido. Entonces creo que ahí hay un desafío bastante interesante también. Si es que van acompañados también con políticas públicas, que obviamente no estamos en Chile, Latinoamérica es muy distinto al contexto europeo. Sí, me cuelgo del silencio incómodo, que no lo había pensado, del festival, que claramente perdimos eso y lo vamos a seguir perdiendo por un rato, pero tiene que ver con la pérdida de la comunicación no verbal que estamos teniendo en general. O sea, el Zoom ahora nos obliga a, claro, nos comunicamos y tenemos que hablar. Ese estar sin decirse nada no existe, y me cuelgo a veces de esa idea, porque claramente es lo que quizás el tipo de contenido que uno privilegia para ver en streaming. Personalmente, yo no pienso las películas que veo en el cine, no es solo porque es rico verla en una sala de cine, sino porque quizás tengo en el cine más paciencia para el silencio y para cierto tipo de películas que ya entré a la sala de cine y no me voy a salir de la sala de cine. Online, cambio más rápido, o sea, es como si la película a los 15 minutos no me gustó, paso y digiero un contenido que es más acelerado y que probablemente también tiene que ver con esto de una presencia más interactiva y más que va al contenido. Entonces, me quiero ir a la sala de cine como concepto tanto para pensar en quizás el tipo de películas que se va a terminar exhibiendo en cine versus el tipo de películas que se va a exhibir en streaming. No sé si creen que va a haber una diferencia en ese sentido, porque también como directora y ustedes como distribuidoras, como que uno o sea, en esta obsesión que hemos tenido todos por estrenar en cine, porque nos da como estatus, porque no puede como no pasar la película por la sala de cine, porque si no es como que no se estrenó, y que sí, creo que finalmente estamos acostumbrados al estatus del cine y que no todos estamos dispuestos a estrenar quizás como directores en digital directo, y coincido con usted en que no va a ser la muerte del cine, pero va a provocar una división. ¿Creen que va a haber cierto tipo de películas que se va a estrenar en cine y cierto tipo de películas que va a ir a streaming y en el fondo va a ser como una películas A y B o películas pensadas para streaming y películas pensadas para cine? Como voy primero con esa pregunta del contenido en la pantalla grande, o va a tener que ver con los presupuestos, como claro, las películas más grandes que tienen más plata para estrenar van a ir a cine y las otras ya se van a atrever a ir directo online, y como distribuidores no vamos a gastar presupuestos inmensos en películas que nos esforzamos en llevar a las salas cuando no tenía mucho sentido. ¿Ale, vos? ¿O? Quiero preguntarte algo, Maite. ¿Tú te refieres de inmediato? O sea, ¿qué crees tú que vamos a ver en los próximos meses? Porque yo creo que también hay que diferenciarlo. ¿Qué va a pasar los siguientes meses y qué va a pasar como tendencia en el mediano largo plazo, digamos? Es que yo creo que es difícil hacer proyecciones, porque además que la proyección que hacemos hoy día es muy distinta a la que hacíamos un mes atrás y cómo va cambiando tan rápido.
es como, claro, tener una bolita mágica, pero quizás en los próximos, lo que vaya pasando en los próximos meses también va a determinar para adelante. Me parece que en los próximos meses hay cosas que no son tanto una decisión, sino casi un hecho de la industria, que en el fondo es... Exacto. Primero, los grandes estrenos, que son estos grandes estrenos, me refiero a estos espectáculos que estamos acostumbrados a ver en las salas de cine, se movieron todos al próximo año. ¿Por qué? Porque no van a estar en una industria que en este momento es inestable, que si abre va a tener un tercio de su ocupación disponible en el fondo. Entonces, esos estrenos no solo se han movido, sino que además la producción de los que estaban en camino está suspendida. Primero porque hay una cosa importante, y es que en Estados Unidos los seguros son un punto muy importante para hacer un rodaje. Estamos hablando de grandes producciones, no como tal vez producciones a las que nosotros estamos un poco más cercanos, y esas grandes producciones están suspendidas desde el punto de vista de que el riesgo es muy grande porque un seguro no va a cubrir un posible contagio, por ejemplo, en un set en este momento. Y eso hace especialmente difícil un rodaje de una gran producción con cientos de personas en un set en este momento. Hace especialmente... también estás poniendo en riesgo especialmente a los actores, porque básicamente tú quieres que esos actores sigan actuando de cierta forma y el set no lo va a permitir. Entonces, en el fondo creo que hay varias condiciones que hacen que los grandes estrenos como eventos a los que estamos acostumbrados, uno, se postergaron, y dos, hay una, entre comillas, ausencia de producción por un año, es montón. Entonces creo que eso iba a tender a reactivarse solamente cuando, o sea, creo que cualquier producción grande, seria, va a tomar un tiempo en que se vuelva a hacer. No me refiero, por favor, a que una producción pequeña sea poco seria. Me refiero a que la envergadura de una gran producción es demasiado riesgo. Es que si a mí me cortan un rodaje con un equipo de 3 personas y estaba haciendo solamente un documental experimental, es menos riesgoso a que si tengo a cargo 300 personas y una aseguradora de por medio que no me está cubriendo. Entonces creo que en términos de volumen de contenido, por supuesto que la escasez de contenidos de contenidos de grande espectáculo, entre comillas, uno se va a postergar y otro va a disminuir, y eso va a tomar un tiempo en retomarse. Con lo cual creo que, por un lado, los independientes tienen harto que decir en términos de la vuelta a las salas, pero también, por otra parte, como siempre hemos visto, los estudios tienen un poder de negociación importante, y en el fondo sí, un estudio antes pedía tener 2 o 3 salas, probablemente ahora esté orientado a pedir más salas porque va a querer el mismo nivel de butacas, que es una condición entendible, digamos. Entonces creo que, como siempre, las producciones más pequeñas o independientes tienen un estatus un poco más frágil en la industria, les cuesta un poco más tener presencia en las salas de cine, y creo que ahí me voy a ir a tu segunda pregunta, que tiene que ver para mí con otra cosa. Acá te estaba hablando de condiciones prácticas de la industria, que son cosas que están pasando, pero me parece interesante pensar en los gustos del consumidor, y yo creo que estamos muy poco acostumbrados a pensar que hay un consumidor atrás. Tú misma lo dijiste muy bien. Cuando tú te sientas a ver un servicio de streaming, no estás diciendo, bueno, me voy a concentrar, probablemente tenías 20 minutos, probablemente tenías un ratito libre, y no te va a importar ver 15 minutos, después ver esa película de nuevo en 20 minutos más, pero tu disposición frente a eso es lo que varía. Yo no creo que varíe tanto la película, porque también hay servicios de streaming que tienen grandes nombres y grandes directores. Tú hoy en día puedes encontrar en streaming a Orson Welles, Agnes Barda, o sea, un montón de directores que tú puedes considerar de referencia están también ahí. Pero probablemente para ti la disposición de ir al cine, es decir, lo que cambia es tu expectativa y tu disposición también, porque cuando vas al cine estás dispuesta a pagar por esa experiencia. Y me atrevo a decir que la experiencia no es solo la película. Probablemente has ido, y probablemente tú, que eres una cinefila grande, probablemente has pagado por ver películas que ya viste, pero la quieres ir a ver de nuevo al cine. Yo soy un público frecuente de ir a los clásicos cuando se podía, ir a los clásicos de Cinemark, y no me lo perdía nunca, y estaba llena la sala, porque me fascinaba ir a ver de nuevo Tiburón, porque cuando la vi era una niña y la vi cuadrada, y me encantó verla en pantalla grande para ver si el efecto del tiburón salía o qué sé yo. Entonces creo que la experiencia del cine va mucho más allá del contenido, sino de la disposición de una persona que dice, mira, voy a pagar por el espectáculo, porque
quiero ir a ver Avengers hoy y no voy a esperar a tenerla o a verla más tarde, entonces un fanático va a ir a hacerlo, o un cinéfilo quiere ir a ver la película que ha visto 15 veces, pero quiere volver al cine a pagarla por algún motivo. En cambio, en tu casa, digamos, tienes todos esos factores no aislados. No tienes silencio, el celular te puede molestar. Si tienes hijos, no puedes, a un niño lo dejaste con alguien en la casa y fuiste al cine. Si estás en la casa, a un niño no le puedes decir, oye, no tienes permitido entrar. Materialmente eso puede pasar. Alguien puede tocarte el timbre, o sea, en el fondo hay distintas condiciones que hacen que el visionado y tu disposición a ver sea distinta. Entonces, yo creo que va más allá de un capricho de un director querer ir al cine. Creo que las condiciones de los dos medios son distintas y el consumidor lo tiene perfectamente claro también. Claro, pero es complejo lo que estás planteando si pensamos en los contenidos que van a tener los cines en el próximo año, porque también Chile es otro contexto, porque veníamos de cines ya cerrados con el estallido social, con un montón de películas que no se pudieron estrenar. Ahora sumamos, o sea, de esa cola tenemos como un embudo enorme de películas que quedaron ahí en un limbo. Entonces, cuando reabran, ya efectivamente van a reabrir las que estaban en cartelera, las que venían en esta lista, las del año pasado. O sea, es muy largo, va a haber un tiempo sin producción, pero un tiempo donde todavía tenemos muchos estrenos pendientes que se van poniendo a la cola, donde probablemente se van a priorizar los grandes blockbusters y las grandes distribuidoras. Entonces, el consumidor de cine independiente, que sí prioriza quizás esa experiencia, quizás no va a tener espacio en los cines tampoco. O tal vez, si tiene espacio en los cines, sean otros cines, pero también podemos empezar a discutir otras cosas, como la mayoría de cinéfilos tiene también, hay gente en ese espectro que probablemente nosotros tampoco hemos analizado. Son personas jóvenes, son personas mayores que se van a mantener al margen de las salas también, porque probablemente una persona quiera mucho ir al cine, pero diga, mira, yo voy a preferir cuidarme en este momento porque soy población de riesgo y definitivamente no quiero ir. Entonces creo que la pregunta ahí no es tanto como este consumidor de cine un poco más independiente, que es el que mencionas tú, va a decidir ir, salir o no, sino si nosotros como creadores y si la industria le va a permitir también tener acceso de distintas formas. Por ejemplo, vamos a ir al cine, pero ahora probablemente las ventanas se vayan estrechando, entonces tal vez si antes tenías que esperar para verme en tu casa 5 meses, ahora sean 2 semanas, no lo sé. Te estoy hablando de plazos que no conozco, pero también me estoy imaginando que no puede ser solamente lo que la sala quiere ofrecer, sino también lo que ese consumidor está dispuesto a hacer, porque estamos hablando de algo que implica un riesgo en su salud. Entonces, probablemente lo que dependa de nosotros no sea tanto decir como el cine es mejor que esta, o sea, nuevamente volvemos a esta visión dicotómica entre o es la sala de cine o es el digital. Yo creo que nosotros debiésemos, como creadores e intermediadores, debiésemos tratar de poner un poco las dos a disposición en la medida en que la industria lo permita y que sea el consumidor el que diga, oye, ¿sabes qué? Esta película, un poco, ¿qué pasó con Roma? Y pasó en el mundo prepandemia. Roma es una película hecha por una cadena de streaming, digamos, y se estrenó por condiciones de industria en muchos cines. ¿Por qué? Porque era un prerequisito para llegar a instancias de premios, como son los Oscars, pero básicamente también hubo mucha gente que sabiendo, yo la tenía en un celular, y quise ir a verla a una sala de cine. ¿Por qué la quise ir a ver en una sala de cine? Entonces creo que ahí es donde está el matiz, y volvemos no a ver esto en un modo dicotómico como, no, o voy al cine o voy a digital. A veces puede ser que si tengo los dos, sería más interesante, me parece, la pregunta y un poco más desafiante para nosotros. ¿Y qué pasa si la tuvieras en los dos? ¿Cuál elegirías? Al mismo tiempo. Exactamente. Si tú tuvieras el día de hoy, tú misma eres una directora de una película que yo creo es maravillosa de ver en el cine. Yo tuve la oportunidad de ver El Agente Topo en el cine. Y si tú me dijeras hoy en día, oye, tengo El Agente Topo en el cine y la tengo en digital, invita a ver a tus amigos la película, ¿dónde la irías a ver? Yo obviamente preferiría una sala de cine. ¿Por qué? Porque creo que hay partes de la película, que hay momentos, que hay cosas que se viven muy bien en ese silencio que la Gaby discutía al principio. Pero creo que eso es más desafiante para todos nosotros. Lo van a permitir los exhibidores, se puede, esta como ventana que era intocable de la sala de cine, ya se tocó. La tocó, por ejemplo, Trolls. Lo hizo, se saltó la ventana de sala de cine, Trolls se estrenó de forma digital,
ganó y recuperó toda su inversión y además no tuvo un P&A de inversión. P&A es la inversión que tú haces por salir a las salas, en la publicidad y las copias, entre comillas, que tú llevas a una sala. Entonces, si me dices que no tengo que invertir y en digital la gente está dispuesta a ver mi estreno, ¿lo llevo o no lo llevo a la sala? ¿Esa experiencia la puede repetir una película o no? Yo creo que ahí es donde empiezan a salir las preguntas más interesantes para nosotros como industria. Si eso se puede repetir con todas las películas o no, si eso va a hacer que en el cine vayan más estrenos, blockbusters o no. Y que el streaming va a tener mayor impacto por haber pasado por el cine también. Como... Ese es un punto grandísimo que estás discutiendo, que es el cine como, que yo lo creo profundamente, que es que el cine le da un valor agregado. Yo no creo que los directores vayan al cine por capricho. Los directores van al cine porque las películas que van al cine, o sea, entendamos que si yo voy a un mercado y hay 2.000 películas disponibles en Chile, en el cine, en un año normal de cine, estrenamos 253 películas en el año pasado, digamos. Entonces, estamos llegando 10% de lo que estaba disponible en un lugar en el año, es lo que estamos viendo en el cine. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo eso? Que el cine es como un pequeño filtro, y la gente que no sabe o que de repente quiere que se lo hagan, porque puede que lo sepa, pero una persona está frente a una cadena de streaming y dice, ¿qué veo? ¿Qué veo? Y tiene más que ver que en cualquier cartelera de cine, pero quiere que la prensa le diga, este es el estreno, esto es lo que hay que ver. Y esa suerte de comunidad me parece que es interesante y que es lo que debiésemos discutir ahora en el fondo. Cómo esa comunidad opera y por qué tú quieres ir el sábado a ver esa película. Y si yo te dijera que la tienes en streaming, ¿dejarías de ir al cine o no? Claro, igual esa comunidad está súper regida por los mainstream, o sea, por los estudios, porque de esos 200 o 300 títulos que se estrenan al año, un porcentaje enano es chileno, y un porcentaje, el 90% es cine norteamericano, cine mainstream, que está perfecto, digo, pero si nos vamos como a esa creación de humanidad, por eso también están todos estos circuitos paralelos, y creo que me parece como interesante ese punto de decir, bueno, qué tipo de comunidad basándonos en la realidad que tenemos como en Chile, y por otro lado, yo sí creo que no todas las películas pre-pandemia eran para salas de cine, o son para salas de cine. No creo que hay películas que, por ejemplo, que existen directoras, directores que solo van a festivales de cine, que los festivales de cine en general, etcétera, se han convertido en plataformas de difusión y distribución, etcétera, para muchos directores y directoras. Hay otros temas donde directores prefieren liberar su contenido desde su punto de vista de creación, etcétera, de sus propias páginas. Y hay otros que, claro, que se entran en esta lucha de estrenos, de querer ir a 1000 salas, etcétera, se endeudan, quizás no hay un muy buen trabajo de distribución, porque no lo están pensando desde el minuto que desarrollan la película, que a mí eso es lo que siempre me sorprende, como, bueno, ¿y tu público objetivo y tu estrategia cuál es? Ah, no sé, yo hice la peli y la filmé, como que no es lo que quiero contar. Digo, no hay, siento que se produce eso de como... Quieren ir con 100 copias. Claro, ¿entendés? Como que sí creo que no siento que sea como capricho, si es la palabra, pero a veces sí no hay una realidad de decir el tipo de contenido que tenemos y conocer cómo funciona el consumidor. Yo creo que es un plus si es que se pudiera estrenar en Theatrical y al mismo tiempo en plataformas digitales, porque son públicos completamente distintos, o uno se puede repetir, como decís vos, cuando uno va y ve una película muy buena, que incluso la puede haber visto en un festival o la ve en un screen, etcétera, después va y la ve cuando se estrena, trata de como, y se la repite varias veces, etcétera. Pero creo que es eso, como que siento que no todas las películas son para ir a salas, y que sí todas las películas pueden tener su espacio, y que el streaming vos nombrabas lo de Roma, por ejemplo, y Roma en Chile no se estrenó en salas comerciales, se estrenó en salas alternativas. Ah, en alternativas, sí, claro. En alternativas, pero obviamente en México, etcétera, en otros países sí. Entonces, ¿por qué Chile todavía sí sigue tan estrictamente con el tema de la ventana? Igual hay muy pocas pantallas en Chile, pero versus la población, etcétera, y el consumo podría ser relativamente bien, no sé qué opina Ale ahí, pero digo, acá todavía era como Theatrical y después la otra ventana, siendo que en otros países, por ejemplo, se estrenaban y se hacían las avant-premiere o el día jueves de estreno, y al mismo tiempo que iba a salas, se estrenaba en streaming,
y multiplicaba las dos. Era una acción rebote que hacía que tenga un mejor boca en boca, que vaya muy bien en sala y que vaya muy bien en streaming, porque son públicos que no competían y hacían que quizás el que lo veía en streaming después quería por una muy buena foto, por una muy buena propuesta de experiencia, etcétera, que sí iban por el contenido a repetir, a ver la experiencia en el cine. Entonces, Pero esto, Gaby, quizás es algo, o sea, a mí me parece el mundo ideal, pero si no me equivoco, y que podría ser un objetivo de ustedes como distribuidoras, pero ahí depende totalmente de que cambien el switch las cadenas de exhibición y que Hoyt, Cinemark y Cineplanet y todos estén dispuestos a eso, porque es muy raro que un exhibidor esté dispuesto a ir al mismo tiempo que un streaming en este momento, ¿no? claro, habría que ver cómo ellos también, convengamos que tendrían que ver, hay que ver cómo analizaron todo este tiempo y todo este proceso que también están viviendo un cambio, digamos, y que no queremos que esas salas cierren, al contrario, y que también uno está convencido, o sea, uno convencido no, está a favor, etcétera, de que es un negocio, que es una entretención, pero que obviamente ofreces distintos contenidos y distinta experiencia. Por eso digo que no todas las películas son para irse a sala de cine y generar ese desgaste y generar como toda esa campaña que tiene que ser muy certera. Y generalmente son muy pocas, si solo nos vamos a películas chilenas y latinoamericanas, que son bien certeras en eso y que sacan números positivos, porque lo que mucho pasa es que muchos directores, directoras, productores, productoras quedan frustrados. Entonces como que la etapa de distribución siempre es como terrible, como porque claro, el distribuidor plantea una estrategia, una coherencia, acuerdo cuida el presupuesto, hace la mejor inversión, hace el mejor camino, pero muchas veces si la directora y el productor no manejan esa información, se generan como estos cruces, y después termina siendo una mala experiencia, digamos, y no es esa no conexión con el público, o sea, teníamos en Latinoamérica y en Chile, pre-pandemia, que no todas las películas tenían una buena visibilidad y una muy buena conexión con el público, películas que tenían grandes premios a nivel internacional y después no lograban conectar en Chile por un tema de marketing, espacio, presupuesto, etcétera, una serie de factores, pero que quizás, por ejemplo, no sé, estrenan en plataformas y explotan. Si, por ejemplo, vamos ahora cuando ya quemaron todas sus ventanas y están en Onda Media, por ejemplo, una plataforma de suscripción, y generan como en una semana mucho más público o el doble que cuando fueron comercialmente. Bueno, Emma es un ejemplo igual, que si bien hicieron campaña, etcétera, se estrenó en su minuto y después en streaming nada, la rompieron, digamos, o sea, como estuvieron muy poquito, digamos, en Onda Media. Poquito, digo, haciendo el doble de público, el triple. Sí. Yo quizás ahí sí tengo fe, o sea, te encuentro toda la razón, Gaby, yo también creo que nos hemos obsesionado los directores y productores en la sala de cine, como muchas veces, sin mucho plan y sin una expectativa realista del producto que se tiene, pero le tengo fe a la pandemia como en el aterrizaje de los directores y productores, como de decir, ok, el streaming es una posibilidad, como que han habido tantos ejemplos, como bien dices, de casos exitosos ahora en streaming, de mucha gente hablando y viendo contenidos que no iban a ir a ver a la sala, que quizás va a ser una oportunidad de una renuncia a una de las cadenas de distribución que era la que nos obsesionaba como directores, que era la sala, y que esa sala la vamos a seguir teniendo en festivales, que van a seguir existiendo en salas, y que va a ser siempre una gran plataforma de exhibición teatrical, pero no necesariamente el estreno comercial en grandes cadenas. Sí, no sé qué piensa Ale en la reflexión de si va a ser un aterrizaje. Bueno, Ale tiene muchísima experiencia en estrenar muchísimas películas. Y en lidiar con muchos productores. Muchas. Cuando tú estabas hablando de eso, Maite, estaba pensando como en el cambio también cultural que implica eso. Para que tú reacciones como productor y distribuidor también tiene que haber una cultura, o cuando tú, por ejemplo, pusiste ahora un caso y dijiste, ¿estarán las cadenas dispuestas a trabajar de una forma no exclusiva, como a flexibilizar un poco sus reglas? Y cuando dijiste eso, yo estaba pensando, es que también la cultura que nosotros tenemos a veces dificulta cosas que ya están pasando en Estados Unidos, en Europa, y eso tiene que ver con
el alto uso de tarjetas de crédito, por ejemplo. Hay mucha gente que está realmente acostumbrada a comprar cosas con tarjeta de crédito, que está acostumbrada, por ejemplo, en los niveles de piratería de Latinoamérica, en eso no nos gana nadie también, lamentablemente. Entonces, incluso si bien hay muchos sistemas antipiratería muy, muy buenos alrededor del mundo, para nosotros usarlos es carísimo. O sea, incluso yo te diría, para hablar de precios y ser muy concretas, yo te diría que si ahora tú me dices que tienes una película muy, muy pirateada previa al estreno y yo quiero pagar un control de piratería, podría llegar a pagar $1.000 por 2 semanas. Y por un control de piratería, no por hacer medidas de seguridad para exhibir tu película, sino solamente pagarle a un hacker que esté bajando, bloqueando, haciendo, etcétera. Entonces también creo que eso tiene que ver con la disposición cultural que tenemos a pagar por cosas que nos valen la pena. O sea, a mí me sorprende todavía, y lo digo un poco no con un ánimo acusatorio, sino solamente como exponiendo cómo valoramos la propiedad intelectual en la industria. Si tú ves foros incluso de industria, de nuestra industria acá en Chile, tenemos colegas que suben las películas. Oye, mira, ve esta serie, oye, mira, ve esto. Y yo no estoy, o sea, no quiero tapar, no quiero taparme un ojo y decir la piratería no existe o qué sé yo. Por supuesto que si tú, no sé, estando en Chile te cuesta mucho más conseguir una película que en otros lados, es que sin duda, por supuesto que te cuesta mucho más. Pero también porque tiene que ver con esta cultura, porque nadie piensa que vale la pena traer esa película, si sea para, no sé, para Vimeo On Demand, para traerla para mostrarla en TVOD o ni siquiera para traer las salas de un circuito distinto, qué sé yo. A lo que voy es, uno, nadie ve el valor en traer ese tipo de contenido, y dos, estamos acostumbrados a no pagar por eso. Porque si te gusta, bueno, la voy a piratear, me la voy a conseguir, y si nosotros mismos como colegas estamos pirateando todo, ¿cómo después no te extraña que tu película sea pirateada y no puedas hacer un negocio de eso, digamos? Ya, pero ahí hay un tema de fondo cultural arraigado que tiene que ver con asumir que la cultura es gratis en general. Como, o sea, yo también lo veo ahora que la cantidad de mails que me han llegado pidiéndome las películas gratis para exhibirlas en este contexto de pandemia y ayudar, no sé, como que está bien, pero es mi trabajo, o sea, y da no sé qué decir que no, pero deben ser 5 mails diarios pidiendo la película gratis, entonces, ¿por qué tengo que hablar la película gratis? Entiendo, pero está arraigado como transversalmente. Bueno, entonces, como está arraigado transversalmente, ese es el plus que tiene una sala de cine al decir, oye, lo mío no está pirateado, ven a pagar, porque si quieres ver, entonces no está pirateado. Ese cambio de decir, está en digital y está acá, tiene que ver con, ok, si yo no iba al cine porque es el único en tenerla, voy al cine porque es una experiencia. Y volvemos de nuevo a ese mismo punto, del silencio, de la diversión y de cosas que nos gustan en la sala de cine. Pero pienso que este desafío es tal vez más importante para nosotros en Latinoamérica porque sí tenemos esa cultura. No es único, porque también está en Europa, o sea, esta pequeña cajita de Pandora se empezó a abrir a hitos, y yo creo que uno de los hitos interesantes es la gran pelea entre Netflix y el Festival de Cannes hace 2, 3 años, 2 o 3, ya no me acuerdo, pero en el fondo cuando dicen tengo en selección oficial a Okja, o tengo dos películas que eran de una cadena de streaming muy fuerte, están en la competencia oficial, y estando en la competencia oficial, que es no solo un honor, sino que es una oportunidad de publicidad y de ventas mundiales, dicen, estas películas que están viendo en el mayor sitio de prestigio mundial, mañana la pueden ver en su casa, o en su celular si quieren, o en su pequeño tablet. Y eso fue una cachetada al mundo del cine, y el cine reacciona diciendo que no, nosotros nunca más vamos a recibir una película que no vaya a salas. Cuando muchas veces tú puedes ir O sea, no, el festival, dice, el nunca vamos festival. a hacer una película, sí. Exactamente, nunca más vamos a recibir una película que no vaya a ir primero a salas. Entonces eso ya te estaba mostrando cómo estos quiebres iban a venir. La pandemia, como ustedes muy bien lo dijeron, simplemente lo aceleró, pero creo que estas grandes discusiones que se ven en estos centros de poder, entre comillas, audiovisuales, nos llegan y tienen una adaptación cultural. Como tú muy bien decías, para nosotros es la cultura. Oye, dame la película. A mí incluso una vez me dijeron, llevé una película muy, muy linda que nos costó mucho traer a una universidad, y el mismo profesor de la universidad me dijo, pero ¿por qué no se difunde más? Y le expliqué, nosotros tenemos que llevarla a las salas, tenemos que hacer este trabajo, y me dijo, pero es que es sencillo, si quieres yo te la puedo subir a YouTube.
Entonces, no lo digo a modo de burla, lo digo porque me pareció que él quería ayudar a la película y le pareció que era sencillo subirla a YouTube. Entonces me dijo, pero ¿cómo no se te ha ocurrido a ti, que trabajas en mediar contenido, llegar y subirla a YouTube? Entonces me parece que para una cultura como la nuestra, que tiene esos desafíos, es más difícil aún, porque para nosotros sacar la película de cine no tiene resueltos problemas de piratería, no tiene resuelta una cultura de pago y de ese entendimiento de que una película o algo tiene un valor. O sea, a nadie se le ocurriría ir al líder y decir, me da por favor una bolsa de arroz gratis. ¿Por qué con el cine si te parece que es perfectamente gratuito y no hay ningún problema en pedirlo? Sí. No, está bueno eso del cambio cultural. Quiero detenerme en lo que comentabas de lo de Cannes, porque claro, eso pasó porque, bueno, contextualicemos para los que no saben, que los que están sí, en y Gaby, competencia... ¿puedes contextualizar un poco más aún? Les iba a pedir a cualquiera de las dos, como, porque mientras las escucho hay muchas cosas que yo asumo y doy por hechas, pero hay estudiantes de primer año, o sea, Claro. hay mucha gente que no sabe, entonces quizás explicar, antes que entres, explicar rapidito la cadena, como yo, ok, productor, distribuidor, entra al festival, exhibidor, así, un minuto. Yo iba como a contextualizar como por qué Cannes, digamos, quizás por lo de Netflix, era porque las que están en la mayoría, las que están en la competencia oficial en Cannes, el requisito es que se estrenen en salas en Francia. Y obviamente eso chocaba con ese tema. Pero antes de contextualizar, que quizás sobre lo que me preguntaba, me parece interesante ese punto, porque Cannes lanzó este año en su versión, que, bueno, que suspendió, que no se hizo, que hizo en el marco del Marché aux Films, que es en uno de los mercados más importantes que existen en el mundo, que se hace al alero del festival o en conjunto con el festival, o sea, hasta el Festival de Cannes, las proyecciones de película, y está el mercado que mueve, digamos, y que es como también que para el mundo y no para el año también, como en el tema de lo que se estrena ahí, se compra, etcétera, y lo que uno genera. Este año sí anunció películas en la oficial de Netflix. ¿Por qué? Porque cuando Cannes dijo que no y se generó esta mini como pelea o esta mini como guerra, por así decirlo, muñequeo, Venecia sí las tuvo. Y de hecho el Joker estuvo en Venecia y ganó premio. Entonces Venecia se potenció en decir, sí, creo que el mundo está funcionando así, vamos. Y hay, digamos, en los festivales clase A, de estos grandes importantes, etcétera, está en el tema de los títulos, de tener los estrenos, de tener también a Hollywood ahí, de, como decía Ale, también es una plataforma importante, la mayoría, los últimos años las películas que han estado en Cannes siempre tienen premios en los Oscars o son nominados, o sea, es como un trampolín interesante, y siento que como el director del Festival de Cannes, que fue tan enérgico en decir que esto se cerraba y que no había diálogo, por la pandemia, no sé si es porque la pandemia no se... Hay que agradecerle a la pandemia eso, o sea, si Cannes por primera vez va a aceptar películas en streaming, y de ahora en adelante va a pasar eso, que es algo que debería haber pasado además por lo que tú misma decías, Gaby, de asumir que hay películas que no pueden ir a un estreno comercial y que sí son de festival, entonces los festivales te obligaban a un estreno comercial a películas que no necesariamente tenían un perfil comercial y que sí perfectamente podían ir directo al streaming, entonces si se rompe eso, agradezcamos totalmente. Claro, o sea, como que pasó que sí, después dijeron que no, y ahora, no por la explicación, sino en el marco del Marché, se lanzan títulos y que los vamos a poder ver en Netflix, digamos. Entonces, nadie explicó por qué ese cambio de decisión. Entonces, eso es interesante como también se está en toda esta mutación o como desafío, y como uno a veces piensa que es tan tajante con ciertas cosas, y que claramente hay factores que te van obligando a que el tema no es tan así y uno tiene que estar cediendo y ir acompañando en el caso de los festivales, y en este caso, como decía, los intermediarios, los distribuidores, etcétera, ir viendo que esta industria obviamente va mutando, es bastante acelerada, tiene distintos cambios, y que hoy día vemos que en nuestro caso es súper precario, y volviendo como al tema de los derechos de autor, de que claro, una pandemia y ok, nos implica el tema del streaming, del acceso, etcétera, entonces uno se empieza a preguntar y decir, por un lado, ok, las películas pueden ir en streaming, todos, como decía Ale, todos tendrán en su casa un laptop o un computador para poder ver una película, todos tienen muy buen internet, sabemos que ahora hay varias compañías
que es un desastre el Internet, entonces como que tampoco pueden cargar, entonces Chile tampoco está preparado desde Arica a Punta Arenas para ofrecer un muy buen servicio, y en términos como ya individuales de consumo cultural, Chile no tiene, desde el punto de vista educacional, el tema de un porcentaje de gasto que uno hace mensual, gasto fijo, gastos necesarios, etcétera, el consumo cultural. Sí tiene arraigado otras cosas de consumo, pero son muy pocos, o somos muy pocos los que dicen, sí, consumo teatro, cine. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, como decir, reconozco el trabajo, pero porque trabajo en eso, pero cuando uno va a una obra de teatro y te invitan, yo en general trato de pagar la entrada, o sea, uno trata de ir al cine, o sea, te invitan a la Van Premier, pero uno va a la Van Premier y después va y paga un ticket, porque sabe que es importante ese tema, pero porque está dentro de la cultura del consumo, que eso obviamente no está a nivel general por temas educacionales, por temas, bueno, digamos, económicos, etcétera, y bueno, de políticas públicas en general, digamos. O sea, Latinoamérica, digo, la cultura es muy complicada, no está dentro como de las necesidades básicas, y que sí debería estar, porque es muy importante todo lo que genera la cultura en términos humanos, no solamente de entretención, sino como sociedad. Entonces, debería ser vital como dentro de las políticas públicas y privadas. Y que lo ha demostrado la pandemia, como hemos sobrevivido gracias, como que decían, claro, las clases de educación física se suspendían en los colegios y cultura también era un ítem que no entraba, y ahora la gente ha sobrevivido gracias a la cultura y al ejercicio en casa, como para salir de la rutina. Gaby, te quiero hacer una última pregunta y contarles a todos que vamos a abrir para preguntas del público, que las pueden hacer con cámara o a través del chat. Y mi pregunta es sobre Sanfic, porque se van a enfrentar por primera vez a hacer un festival online ahora en agosto, entonces que nos cuentes un poco cómo lo tienen pensado, para los que no saben, y por otro lado vuelvo al contenido, que fue lo primero que abordamos, como si alguien ha pasado que han tenido que alguien habilitó su micrófono. ¿Qué ha pasado que tienen que programar distinto? Sí, a ver si entendí. Lo de Sanfic, bueno, Sanfic va ahora el 16 de agosto. Creo que es, ahí está, Jorge Salazar. Ahí está, bueno, digamos, nosotros en un principio, nos agarró todo en la marcha, veníamos trabajando como para hacer el festival. Sanfic tiene dos áreas súper importantes, que por un lado es la exhibición de películas, las competencias, las secciones, y por otro lado un espacio de industria, en donde hay laboratorios de proyectos, reuniones, mesas de negocio, work in progress, y este año lanzábamos nos metíamos a todo lo que era Sanfic Series, o sea, series y el cine, entonces teníamos exhibiciones, etc. Claramente cuando pasa esto desde el 14 de marzo, que uno empieza como el confinamiento voluntario, empezamos a evaluar y a decir, bueno, en ese minuto creíamos que volvíamos a la oficina en junio, entonces ok, sigamos trabajando, veamos. Después a medida que va pasando uno yo hoy día si me preguntás, yo espero estar año nuevo en la calle, ¿entendés? Como que ya ese es mi mayor deseo, digamos. Pero pasar la Navidad con gente, como lo único que pido. Sí, espero como eso, ¿no? Recibir el próximo año y que posta sea bueno, pero con gente. Pero toda esa incertidumbre, ese tema nos llevó a decir, bueno, ¿qué pasa? Tenemos que tomar una decisión ahora, porque los derechos que nosotros habíamos adquirido para el festival, las películas, etcétera, era para Teatrical, era por tales exhibiciones, era por tales límites incluso de capacidad de salas, era con invitados o con pasaje, estadía, etc. ¿Qué pasa si eso no se puede hacer de acá a agosto y hay que cambiar ese tema? Entonces empezamos en toda esta búsqueda y en todo lo que está, viendo cómo los otros festivales internacionales estaban reaccionando. Lo único bueno que tuvimos era que no es que nos agarró a nosotros la pandemia, sino que fue, digamos, como en Asia, en Europa, y ellos pudimos como tomar esas experiencias. Lo malo, entre comillas, que nos agarró en invierno, entonces los europeos ya están afuera en verano y nosotros vamos a estar 6 meses, típico latinoamericano subdesarrollado hasta para eso. La pandemia no nos dura 3 meses, nos dura 6, 7, 8.
Perdón, pero estoy tan indignada con eso, pero en fin. Entonces, claro, nos tocó como reinventar ese tema de decir, de empezar a ver, porque al principio ninguno de los productores ni agentes de venta en este caso, que son los que tienen los derechos internacionales de las películas, estaba dispuesto a irse online, porque querían hacer estreno en salas, en los festivales, viajar, poder presentar, tener preguntas y respuestas con el público, etc. A medida que fue pasando el tiempo fue cambiando y decidimos ya en mayo como sí, ok, nos vamos online, hablamos con las películas que ya teníamos, hay películas que se bajaron, que hacían estreno en Sanfic porque todavía están esperando esta reactivación, y realmente como que todo fue muy bueno, o sea, Sanfic va a tener una cantidad de películas muy importantes que son estrenos, bueno, todas son estrenos en Chile y muchas son estrenos latinoamericanos y algunos son estrenos mundiales, lo cual vamos a tener directores de trayectoria que van a estar, digamos, en Sanfic en esta versión online. Y en ese sentido, una de las cosas que más nos preocupaba era la seguridad de que podíamos entregar, de que una película pudiera estar en la plataforma y podría no ser pirateada, que ese era el mayor tema. Y por eso trabajamos con Festival Scope y otra plataforma de Nueva Zelanda que permiten, que tienen un mismo sistema de las plataformas, digamos, como Netflix, etcétera, que permiten que la película, si alguien la quisiera grabar con un celular y estar ahí, te lo graba, pero bloquea y solo después vos ves el audio. Entonces era una seguridad para los agentes de venta, todo el tema tecnológico, o sea, y todo el tema de seguridad que permitía la plataforma, y ahí nos permitimos hacer como el festival de Sanfic, que va a tener las mismas secciones, con la misma cantidad de películas, o sea, toda la gente que alguna vez participó en Sanfic de los que están acá, como y esperaban tal película del director o directora de trayectoria, o tal estreno, etcétera, sí, va a estar. Lo que va a hacer es que es online, es gratuito, porque lo hicimos de acceso liberado, los auspicios, obviamente todo lo que uno fue modificando, que no tenías invitados, etcétera, permite como poder tener una muy buena plataforma, las películas, etcétera, y para todo el territorio chileno, pero con un límite de views, que son, si no me equivoco, 600 views. Entonces, a 600 personas, a 600 views, se agotó la película. Entonces, estamos calculando que es como que cada película, que dais cerca de 60 títulos, van a tener 2 exhibiciones. Y esas 2 exhibiciones van a ser, si yo quiero ver una película, compro mi ticket y la tengo que ver en un rango horario. O claro, en cualquier momento de la semana. No, las películas van a estar programadas por bloques, entonces el festival parte un domingo y del domingo al miércoles vos vas a tener una cantidad de películas disponibles para ver en la plataforma. Tenés que hacerte como usuario, y uno ingresa a la plataforma y la ve, y digamos, selecciona tu IP. Y se considera como película vista hasta arriba del 60-70% del visionado, digamos. Si ok, ya, genial. Eso es como, y ya después si vos si por ejemplo entraron más de 600 personas, va considerando las IP y quizás vos entrás y ya no está disponible, digamos. Y ahí se empiezan a poner como agotados. Y va a ser así para poder tener que, desde el domingo a domingo, puede haber una programación de películas, desde las competencias, etc. Y paralelamente a estas actividades seguramente que van a haber live, encuentros con ciertos directores, productoras, etc. Y todo lo que es industria, por primera vez dividimos el festival, entonces está el festival películas, como con las funciones y actividades, y todo lo que es industria, laboratorio de proyectos, work in progress, mesas de negocio, todo lo que es Sanfic Series, se va a ir a fin de año, esperando ver si podemos hacer una modalidad mixta. Pero ahí vamos. Ay, pero qué bueno que lo puedan hacer, Gaby, qué bueno que vamos a tener Sanfic en casa. Esperando todos. Genial. Y lo que todos querrán saber es si va a haber un pase para estudiantes, ¿no? Por favor. Es que es gratuito. ¿Cómo es gratuito? Ah, sí, es 100% gratis, nadie va a tener que pagar por ver las películas. ¿En serio? Ah, no, pero esa sí que es una gran noticia, no te puedo creer. Sí. Pero ya entiendo, qué bueno. Sí, es online para todo el territorio chileno, gratuito, por eso es como que uno tiene que estar atento a la programación y cuando se lance cómo se va a programar, y uno se inscribe, y claro, y es por hasta 600 tickets, o sea, 600 views cada película.
No, qué Ay, qué horror. bueno. Qué estrés, me dejaste estresada ahora. Me Hoy recibo tenemos ahora. unos minutitos para preguntas del público. Se las voy a ir haciendo y ahí ustedes ven quién quiere responder. Acá hay una. Alguien dice, el otro día leí que Cinemark abrirá con clásicos. ¿Esta medida generará pérdidas o ganancias? Porque no creo que la gente vaya mucho al cine cuando abran de nuevo de manera inmediata. Mire, yo creo que ya hay una expectativa de pérdidas grandes de partida. O sea, las películas, el cine, y como ha abierto afuera, es a un tercio de su máximo de capacidad. Y eso hace que, por ejemplo, ahora el cine está cerrado, pero el cine no está gastando, entre comillas. Es decir, no tiene cuenta de luz, no está pagando el 20% de su arriendo, no está pagando sueldos, etcétera. Cuando el cine abra, va a volver a incurrir en todos los gastos que tenía, pero además de todo va a vender un techo posible de un tercio de entradas, con lo cual ya está perdiendo sin estrenos y sin nada. O sea, el cine va a estar a la pérdida. Si un cine está vendiendo un tercio de su capacidad, si vende clásicos y además de todo vende menos tickets, mayor la pérdida. Pero partamos de una peor base, y es que si el cine abre y está abriendo a un tercio de su capacidad, ya tiene pérdida. Lo que es lamentable, porque ponga lo que ponga, va a estar perdiendo plata en su operación. Después alguien dice, ¿por qué creen que se debe la gran cantidad de piratería y lo normalizado que está la misma en Latinoamérica? ¿Voy yo, Gaby? ¿O quieres tú? Sí, Bueno, ni idea. bueno, Yo no es, lo entiendo. un par de datos un poco tristes. Hay una oficina, que es la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos, que tiene una lista negra de la piratería, y la lista negra de piratería, el top 10 son latinoamericanos. Y el top 3 es como a ver quién sale entre Chile, Argentina, Perú. O sea, el Cono Sur es realmente lo peor en piratería del mundo entero. Y en el fondo, esa lista negra tiene que ver, creo yo, con dos cosas. Una, que es el valor que le atribuimos a la cultura, que fue algo que ya discutimos, y es que si a ti desde muy pequeño te están mostrando variedad de películas, tienes la capacidad de elegir, le das un valor a esto y sabes que no es algo, o sea, no importa que no lo estés pagando tú, puede que lo pagaron en tu colegio o lo pagaron tus papás o lo pagó alguien, pero sabes que eso y le atribuyes un valor, probablemente estés dispuesto a pagar o sepas que es lo correcto pagar, porque estás infringiendo normas contra la propiedad intelectual. Por eso es la Oficina de Comercio Exterior la que está midiendo el nivel de piratería, porque el comercio está protegiendo la propiedad intelectual, o sea, es un inmaterial pero que tiene un valor. Y luego, además del valor, pienso que también hay o sea, estamos hablando del valor que uno le atribuye como a algo, a lo que uno cree que puede valer. Pero luego hay otra cosa que tiene que ver con la diversidad cultural que tenemos nosotros, y claramente es mucho más limitada. O sea, cuando yo quiero ver algo, la oferta cultural que tengo probablemente sea mucho menor a la que tengo en muchos otros lugares. Por lo mismo, porque acá no ha sido entendida como una industria. Y al no ser industria, un distribuidor no tiene el incentivo de ir y traerme la película de Ken Loach a mi cine. Entonces y uso ese ejemplo porque es real. Yo vi la película de Ken Loach, la última, me fascinó, y la busqué, y en la mitad de la pandemia, buscándola por todos lados, pagué 3 veces lo que vale una entrada de cine para tenerla 2 meses después. O sea, efectivamente, acá cuesta más acceder a ciertas cosas. Entonces, también es una cosa, uno puede culpar a las políticas públicas y decir es que no le atribuyen valores y qué sé yo, pero también hay una cosa que esa cultura tiene una consecuencia práctica, y la consecuencia práctica es que uno lamentablemente no tiene como esa oferta, ni siquiera pagando puede acceder a eso, y eso ya lo encuentro muy fuerte. Sí, gracias, Sale. ¿Cómo creen que afecte económicamente al país el nuevo contexto del cine? Quizá haya una pregunta previa, es como, ¿el cine afecta económicamente al país? Mira, hay varios estudios que se han tratado de hacer de cuánto pesa el cine en el PIB nacional. Nunca se ha llegado a un número exacto. Hubo un estudio hace unos años, pero a mí sí me gustaría hablar, como no tengo números tan concretos y no sé cuánto pesa el cine en el PIB del país, porque no lo sé concretamente, me parece interesante hablar
Mira, me hiciste acordar de nuevo, parece que me gustó mucho este artículo de Sam Méndez, pero me encantó que él dijo, nosotros estamos viendo que el streaming está siendo millonario en este momento, mientras vemos que el talento que crea esas obras está en una situación paupérrima, y en paralelo además estamos viendo que el mundo cultural pide ayuda, y creo que es un error, dice él. El mundo cultural no debería pedir ayuda, debería pedir inversión, no queremos caridad. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo la percepción de la cultura para nosotros es, oye, necesitamos ayuda, y una persona en un país con un contexto cultural y con un consumo cultural, que parte el artículo diciendo, no sé si saben, pero al teatro en el Reino Unido va el mismo número de gente que va al fútbol. Y me fascinó esa comparación, porque dije, no, nosotros no tenemos idea entre cuánta gente va al cine, al teatro y todo, es comparable al fútbol, o sea, somos una industria, me encantó cómo relevó la industria de la cultura a, oye, el volumen de gente que movemos es igual al volumen de gente que mueve el fútbol, por lo tanto, no vengan a hacer caridad, vengan a invertir. Entonces me parece bastante interesante esa perspectiva, y me encantaría que nosotros pudiéramos evolucionar hacia esa perspectiva, decir, oye, acá no hay caridad, acá hay una industria funcionando y por lo tanto la industria necesita que los incentivos tributarios, por ejemplo, se pongan acá. Sin duda que va a ser una industria muy golpeada, y yo creo que si piensas que eso afecta a Chile, bueno, es que yo creo que cualquier rubro que tenga que ver ahora con la hotelería, gastronomía y entretenimiento, son por supuesto cosas con las que tenemos que empezar a desarrollar, como decía, no caridad, sino incentivos para que esas industrias se reactiven, porque de ellas dependen miles de personas, no solo en la producción, sino en la operación de esos servicios, en el nivel de dinero que mueven. O sea, estamos hablando de una industria que vende más de 24 millones de tickets al año. Mira de qué estamos hablando, de qué volumen estamos hablando. No, y aparte, si le comparamos eso del tema de las ayudas que se piden, en realidad, de hecho, todas las reuniones que se han tenido de los distintos gremios y principalmente desde los productores, es como a Corfo, a las distintas instituciones, es decir, movemos un sector, somos parte, podemos ser parte de una de las medidas de reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque el cine o todo el tema del rodaje, etcétera, impacta a muchísimos trabajadores y trabajadoras del audiovisual y a su vez a todos terceros, que implica hotelería, catering, todos los servicios cuando se filman regiones. Por eso hoy día todo el tema de incentivos, que Chile es muy poco competitivo en ese sentido si lo comparamos con otros países en Latinoamérica como Colombia o incluso Uruguay, que tienen incentivos en cuanto a los impuestos, al cash rebate que se llama, y que Chile no lo tiene una especie de IFE, una especie de concurso, y que hoy día también se está planteando como un IFE regional, que se llama, de poder tener unos incentivos desde las regiones y desde las intendencias y estos fondos regionales, porque hay muchas películas, no solamente en coproducción y estas que son películas más grandes con 4 o 5 países, arriba de 2 o 3 millones de dólares, que viene talento y equipo de todos los países que participan, sino que también hay muchas películas nacionales que se filman en regiones y que en regiones impactan positivamente en términos económicos, ya sea en el turismo, en el sector, etc. Entonces, esa retribución y ese trabajo es como parte de toda la reactivación económica y de este motor que genera el cine. Y por otro lado, una de las cosas como que sí hace el cine y que no lo hace ningún sector de ninguna de las industrias creativas ni de ninguna de las otras industrias, es toda la imagen país positiva que genera hacia Chile. Y eso no lo genera ninguno. O sea, Chile genera alrededor de imagen positiva en términos de las películas que están en festivales internacionales, los premios, las temáticas, etcétera, y de poner a Chile como uno de los países con una cinematografía variada, tanto en ficción, documental, animación, híbridos, series, que es cerca de los 2,5 millones de dólares, que no lo hace ninguna otra rama de las industrias creativas, que entre las industrias creativas está el teatro, el cine, etcétera, o sea, como muy amplio, y ni siquiera lo hacen las marcas como el vino, el salmón, que es cuando uno empieza a ver las marcas sectoriales, ninguna genera ese nivel de imagen positiva. Entonces, como que realmente tienen que ser muy poco estratégicos los países, y en este caso, por eso hablo de carencias de políticas públicas, porque realmente se puede trabajar muy bien y puede ser una medida como de reactivar un sector
que es bien movible y que impacta positivamente, tanto en trabajo y también en imagen país, que Chile lo necesita enormemente, desde el estallido social, desde antes y ahora más que nunca. Totalmente, a mí me encantaba antes que en los formularios de Corfo, cuando uno postulaba para desarrollo, que te preguntaban cómo tu proyecto favorece la imagen país. O sea, uno era muy consciente como director de que estaba trabajando por la imagen país, y creo que es algo que a nivel de industria y de políticas públicas claramente no se considera, y como a mí me encanta cómo las marcas sectoriales han logrado ese posicionamiento, así como la gente dice, sí, tenemos buen vino, como hay buen cine chileno, o a mí me pasa mucho con los documentales, que me dicen, oye, hay muchos documentalistas, bueno, que es verdad, pero también tiene que ver con cómo nos hemos ido construyendo afuera como imagen, que es clave. Sí. A ver, tenemos 2 preguntas más, porque ya estamos un poquito pasados. ¿Puede afectar a los cines que páginas como Disney Plus estrenen antes las películas de Disney que un cine? ¿Afectará económicamente? Fui yo. Sí, No sé. es tu área de Es tu área. No, yo no soy Disney, yo No, representada tengo Disney, no distribuyo Disney. Mira, yo pienso que aquí va a venir algo que es bien interesante, casi que saco ticket y popcorn para este muñequeo que viene acá, que es las salas de cine versus los grandes estudios. En el fondo, las salas de cine siempre han tenido ¿cómo se dice? Perdón que tengo la palabra en otro idioma, pero lo leí en un artículo, pero tiene un peso para la negociación. Bueno, entonces en el fondo ese peso que tienen las salas de cine hace que un distribuidor, que es el que tiene el contenido, pueda decir, ok, acepto esta condición o no. El punto es que lo que ha pasado ahora con la pandemia, a mi opinión, ha bajado el nivel de negociación o de poder de negociación que tienen las salas de cine sobre esos grandes estudios. Entonces, un poco lo que vimos ahora que pasó con Trolls, me parece que es interesante y que hace que, en el fondo, el cine pueda pelear mucho menos frente a un estudio y decir, no, es que si no me das 3 semanas de exclusividad no puedes salir en A, B o C. Entonces creo que ahora esas reglas de la industria se van a reordenar, y cuando preguntas si eso afecta económicamente, no sé a quién. Creo que el productor es el que tiene en el fondo la sartén por el mango, que es el dueño del producto que sea, entre comillas, de la película Disney que sea. Y creo que fue una señal muy grande, como el ejemplo que usé con Trolls, el hecho de que una película pueda estrenarse y que gane todo lo que esperaba ganar sin haber invertido y arriesgado nada en las salas de cine, porque las salas de cine son un gran riesgo. Tienes que invertir en poner el cartón que pone el avisaje, en los medios que le dicen a la gente, oye, ven por favor, en hacer eventos, en hacer de todo, y toda esta inversión gigante que haces te puede resultar o no. Entonces creo que este ejemplo lo que mostró es que para marcas grandes, a nosotros que trabajamos con un cine un poco más independiente nos cuesta, porque nosotros tenemos que construir esa marca, y pasar por el cine nos suma una marca. Decir que nuestra película estuvo en Cinemark, en Cinépolis, en todo, tiene una marca, o sea, le suma a nuestra marca. Mientras que una película Disney, el próximo Disney ya tiene su propio canal y puede decir, hola, aquí estoy, que fue lo que hizo Netflix con Cannes y su pugna de hace 2 años. Oye, yo puedo llegar a todo el mundo y también tengo el contenido, ¿por qué tenía que pasar por todo esto? Se me había olvidado. Entonces yo creo que la gran pugna va a venir ahí, a este nivel de industria, porque son ellos los que pueden decir, oye, yo puedo prescindir de las salas de cine porque yo te voy a cobrar por Trolls $20. Entonces, como el cine costaba $18 el ticket, yo te voy a cobrar 20 en la casa y lo vas a ver 3 veces con 5 niños, probablemente tú digas, ah, perfecto, yo lo voy a pagar en digital, pero vas a pagar por eso. No sé si vas a pagar por una película de un autor particular o de una película un poco más independiente. Entonces creo que ahora la gran pugna es entre el poder que han tenido siempre las salas de cine versus los grandes estudios, y nosotros nos vamos a sentar a mirar ahí y a ver cómo nos reacomodamos en ese escenario que se va a construir. Total. Ya tenemos las 2 últimas preguntas, que son a cámara abierta, y cerramos, y con eso tenemos que terminar. La primera es de María Teresa Silva, que quería hacer una pregunta. Hola, Maite, ¿me escuchas? Sí.
Hola, muchas gracias a Alexandra y a la Gaby y a ti por la experiencia. Yo en realidad las quiero trasladar un poquito, la Maite también ha sido docente, entonces le quería preguntar a la Maite, a la Ale y a la Gaby si nos pueden ayudar con algún consejo. Ahora yo tengo a mi curso, por ejemplo, completo de audiovisual, y siempre el profe, por ejemplo, Fernando Valenzuela, que es un gran montajista, les dice, tienen que ver, si hay películas en el cine que no les gusta, tienen que ver eso, y eso es lo que más tienen que ver, como lo que no les guste. Y a mí me pasa que siento que los audiovisualistas en Chile, los que trabajamos en docencia y en universidad, estamos un poco débil en industria, en negocio, como que siempre trasladamos eso a la distribuidora. En este caso, la Gaby sabe en Storyboard Media cómo ellos hacen esta gestión para los que somos nuevos en el cine. Entonces me gustaría saber si nos podrían dar un consejo cada una referente al mundo de la industria, como directora la Maite, las chicas como distribuidoras, a los cabros nuevos, los que están cursando primer año, segundo año, que tienen millones de dudas. Sería genial. Muchas gracias a las tres. A ver, parto yo creo que mi consejo está muy ligado a lo que decía la Gaby, y de lo que he ido aprendiendo en el camino, gracias a la Ale, que ha sido mi distribuidora de todas las películas también, y es que uno como director, o yo siento que tengo un compromiso al hacer una obra con el público, y tengo un compromiso, no que sea obligatorio, sino que siento que las películas finalmente me las financia todavía los fondos de cultura, y los fondos de cultura son de plata de todos los chilenos, entonces por mucho que yo quiera hacer la película, tengo que preocuparme de que esa película llegue al público. Entonces, tengo un compromiso que va más allá de mí por cómo se gestó esa película. Entonces, no es mi obra, es mi obra, pero donde hay un sistema que confío. Entonces, tengo que hacerme cargo de ese sistema y, por lo tanto, tengo que pensar a dónde va a llegar y tengo que pensar desde el desarrollo cuál va a ser la cadena de distribución, a qué tipo de público, con qué tipo de estreno. Entonces, no es que uno termine, o sea, no se puede terminar la película y empezar a hacerse las preguntas sobre la distribución, es algo que está como desde el primer día y que quizás efectivamente no nos enseñan en la escuela o no lo tenemos como un chip incorporado y estamos solo aprendiendo cómo escribir un guión, cómo filmar, cómo editar, y toda esa cadena tiene que estar acompañado de a dónde quiero que llegue esta película, y con eso no digo que todos queramos grandes estrenos ni hacer películas mainstream, sino que entender qué espíritu tiene mi película y cuál va a ser el espacio que ese contenido merece, y no tiene por qué ser el tradicional, como hemos estado hablando hoy. No sé, Gaby, Ale. Sí, bueno, principalmente creo que es muy importante que todos los que futuros como creadoras, creadores del cine, o que estamos en el cine, tenemos que estar investigando todo el rato. Es una industria súper movible, o sea, va avanzando muy rápido en términos de lenguaje, de tecnología. O sea, esta pandemia no solo está sirviendo, digamos, para reflexionar en miles de cosas y replantearnos muchísimas cosas, sino que también desde el punto de vista, desde el discurso artístico, desde mi función y acción como creador o como parte de esta comunidad audiovisual, no solamente nacional, sino internacional, es qué es lo que quiero y cómo me informo. Hoy día estamos claros que la tecnología te permite poder acceder, participar de charlas, estar informado, ver cine. O sea, el hecho de ver cine, yo agradezco muchísimo haber estado programando muchísimos años para festivales y para Sanfic, porque me ha tocado ver mucho cine, y uno claramente empieza a afilar el ojo, como se dice, en poder ver y conocer las temáticas y saber cuáles son esos recorridos de esas películas. Entonces, cuando uno está a cargo de una película, de un proyecto, de una idea, en el minuto del desarrollo, empieza a decir, bueno, ok, quiero contar esta historia, de qué manera, a qué público, cuál va a ser mi recorrido, o sea, porque hacemos cultura, hacemos arte, supone que hacemos lo que nos gusta, entonces no puede ser un proceso de frustración. Entonces como que muchas veces uno escucha, y cuando vas a festivales o laboratorios, y es como una especie de psicólogo, porque todo el mundo está como triste, que pasaron como muchas penurias, etcétera, y uno dice,
ok, pero quizás si hubieses pensado, hubieses visto que tu proyecto no tenía que pasar por 100.000 laboratorios, sino que tenía que ir al ser mucho más preciso y más concreto y estar un poco más informado de saber de lo que querés, si es que la estructura artística la tenés clara y cómo te vas rodeando, me parece que eso hace que uno pase unos procesos muy interesantes y que uno esté también muy dispuesto en aprender, porque creo que eso es algo que produce una diferencia. Cuánto uno está dispuesto a recibir comentarios, a ser permeable a lo que se les comenta cuando uno está trabajando una idea o para dónde quiere ir o como para a qué públicos quiere llegar y cómo quiere como trabajar ese proyecto y esa ruta, pero también teniendo a su vez muy claro qué tipo de historia, en este caso si me refiero a directoras o directores, quiero contar. Entonces me parece que nada, que en Chile, por ejemplo, hay muchísimos festivales de cine, hay muchísimos espacios de industria, entonces la responsabilidad de uno de participar de esas actividades, de ir, y si uno busca un poquito más, hoy día está como el término online, entonces poder participar en charlas, en live, se han hecho un montón de eventos a nivel internacional, se han liberado una serie de contenidos de charlas que son bien interesantes y que está buenísimo como este minuto de reflexión y que ayuda, obviamente, para uno ir construyendo un mejor relato, mejores acciones. Yo, María Teresa, te agradezco mucho la pregunta porque me parece que lo primero es como la mayoría de creadores cree que la parte de industria o la parte de distribución es algo de lo que se ocupan otros y que no tiene nada que ver con la creatividad. Y me parece que tiene mucho que ver con la creatividad. O sea, el trabajo que la Maite y yo hacemos, por ejemplo, cuando ella decía, no, distribuimos una película, no nos sentamos ni a ver números, ni a, o sea, nos sentamos a pensar creativamente. Entonces me parece que el primer consejo o la base para darles un consejo es que si a ti te interesa trabajar en el mundo cultural, la parte de distribución o de industria no es un área árida, ni es de productores que son contadores. Es de personas creativas que igualmente necesitan un input y ponerle creatividad a sus campañas porque están hablando de su película, están decidiendo cómo se va a hablar de su película. Y eso tiene que ver con la imagen que dan, lo que muestran, la idea que están transmitiendo, cómo lo están hablando y a quién se lo están hablando. Entonces, para mí un director que deje una película en la oficina y diga, adiós, me voy, es un director con el que no me dan ganas de trabajar, para ser sincera. Y para mí esa es una de las motivaciones, por ejemplo, cuando trabajamos con la Maite, es una de las mejores motivaciones. Ella no se lo deja a otras personas y dice, chao, me voy. Es la directora más implicada que he visto dentro de su campaña de distribución, porque sabe que es una parte creativa también. No terminó cuando dijo corte o cuando terminó el montaje, dijo, chao, me voy. Eso como base para el consejo ahora, que en el fondo cuando tenemos ese entendimiento, sabemos que este no es un problema de un productor, sabemos que es el problema de todos, del director y qué sé yo. Y si bien en otros lugares se hacen estudios y dicen, voy a producir exactamente una película para el sector, el segmento teen, que tiene estas características y que está consumiendo esta música y que le gusta eso. En otros lugares se está haciendo eso, de hacer un estudio y decir, voy a hacer la película por el estudio. Si nosotros no hacemos una película por estudio y la hacemos porque queremos hablar de esto, al menos nos tenemos que preocupar si eso no va a cambiar nuestra guía creativa y tenemos la libertad, gracias a que hay fondos para hacerlo y demás, de decir, yo quiero hablar de esto, ¿a quién le interesa esto? ¿Y de qué forma lo voy a comunicar mejor? Y creo que ahora, si no lo tiene muy claro, y es una deficiencia nuestra también, que no estamos mucho, de repente, transmitiendo este tipo de contenidos, o no lo vemos como algo relevante, o lo vemos como un pariente menor del área creativa, probablemente hay cosas que puedan hacer para eso. O sea, yo no sé si cuando yo hago, yo hago clases de distribución y lo que más me decepciona no es que los alumnos no sepan de distribución, porque para eso estoy yo. Lo que más me decepciona es que no han visto los trabajos de sus pares, no saben quién está haciendo qué, no les interesa tampoco y me dicen, a mí ese tipo de cine no me importa, pero tienen que ser expertos en ese cine para saber qué es lo que no les gusta o qué no les importa. Entonces, en este tiempo de pandemia, mi mejor consejo es que se vayan a Onda Media, lo recorran completo, sepan qué se ha hecho, qué no se ha hecho, por qué es bueno y por qué no es malo, que vayan a la página web de la CAEM, que es CAEM, que es la Cámara de Exhibidores Multisala, que produce un mínimo estudio, que es la única herramienta que tenemos al menos al año, y sepan cuánto se estrena al año de cine extranjero, de dónde viene ese cine, cómo le va al cine chileno,
qué público está haciendo, por qué nos gusta y por qué no, y tengan teorías de por qué sí y por qué no, tengan sus propias teorías, pero en el fondo lo terrible no es saber de marketing y distribución, por eso tienen gente especializada que va a trabajar con ustedes. La lata es que no les interese saber de cómo les va a sus pares, de qué hicieron antes, porque eso sí hace estas ideas desmedidas de, bueno, yo te dejo mi película y tú conviértela en un hit, porque eso no existe, y lamentablemente no es una cosa de plata, porque sería súper fácil decir, mira, si a mí me dieran el presupuesto de Hollywood, yo haría lo mismo. Les apuesto que no, porque en el fondo nos pueden dar el mismo presupuesto, pero no vamos a llegar al mismo público. No es una cosa de plata, es entre otras de plata, pero es también de a quién estamos llegando, por qué estamos llegando con este tipo de contenidos a este tipo de personas. Y esa pregunta se la pueden hacer ahora mismo, y la base para responder bien esa pregunta es haberlo visto todo. Así que yo espero que salgan de la pandemia habiendo visto todo Onda Media y todos los estudios de la academia, al menos. Sí, y quizá a nivel de docentes, estudiantes, como que ahora pensaba lo que decía la Ale, tiene que ver con que, claro, tendemos a decir, vayan a ver, como comenten las películas, y comentamos películas, pero no comentamos campañas. Y no sé, a mí me pasa con la Ale que yo suelo preguntarle como, Ale, ¿qué te pareció el tráiler de no sé qué? O ¿cómo habrías hecho tú la campaña? Como que hay una obsesión creativa también en las campañas, y hay como que entender que hay una creación, como entenderlo como una creación detrás que también tiene 20.000 posibilidades distintas. Es como, ¿qué tono le vaya a dar a la campaña que no necesariamente es el tono que tiene la película? Voy a contar una infidencia, Ale, pero que siempre me ha quedado muy grabada, como cuando se estrenó La Mujer Fantástica, yo llamé a la Ale y le dije, Ale, ¿qué piensas? No, me da lo mismo o sea, no es que me dé lo mismo la opinión de la Ale, me interesaba saber qué decía la Ale de la campaña. Entonces digo, ¿cómo la habrías hecho tú? Como, ¿qué campaña habrías hecho tú, Ale? O sea, me dijo, me encanta la campaña, pero a mí me habría gustado hacer la campaña como de la otra, como que ella es la otra mujer, como de la segunda. Entonces, como, sí, en realidad. Entonces, es también un ejercicio de compartir ideas de guión, cuando como que uno sigue escribiendo el guión de la película en la campaña. Entonces, ese nivel de discusiones no se da a nivel de estudiantes en general, o uno mismo no la hace con su estudiante, y creo que es súper importante. O sea, tanto como comentar la película, es importante comentar el afiche, y es importante comentar el trailer y el logline, y cómo se pensó, y las diferencias a veces entre la película y un marketing, como que uno toma decisiones en los trailers, como de que tapa cosas, potencia ciertos aspectos de la película que no es que no tengan, o como me dice la Ale siempre, es como, a ver, necesitamos que la gente pague el ticket, cuando ya está adentro, ya entró. Entonces, como, no se trata de mentir, pero es como, tenemos que lograr que entren. Entonces, ¿cómo hacemos que entren? Igual, perdona, Maite, déjame cerrar tu idea con una cosa, que no quiere decir, tú usaste algo que a mí me gusta mucho dejar en claro, no es mentir, porque no es que vayamos a decir que vengan a ver Avengers y entraron y estaba la 11, o no es mentir, por ejemplo, es renunciar a veces a un discurso que para nosotros políticamente es importante, y no les estoy diciendo que no lo tengan. Tú tenías tu interés al hablar de personas con síndrome Down, y me imagino también que Seba tenía una intención cuando estaba hablando de una persona trans en Una Mujer Fantástica. Y no es que a mí no me interese lo que él quería decir. Lo que yo quería decir, por ejemplo, con hacer una campaña sobre la otra mujer, me refiero a que hay momentos en esa película en que, si ustedes se fijan, a ella le quitan el perro, no la dejan volver a entrar, y los hijos le dicen, tú no eras la esposa. Y a mí lo que me pareció duro de eso es que yo no necesitaba ponerme en la piel de una persona trans para entender eso. Si yo soy la segunda esposa y los hijos de mi pareja me han hecho eso, lo puedo sentir, y me va a generar a mí una cercanía con esa película. Y tal vez veo la película y entiendo más lo que él quería hablar sobre una persona trans, que no quiere decir quitarle a los directores su discurso, síganlo teniendo, es válido y los necesitamos. O sea, son ustedes los que cambian el mundo. Entonces no es mentir ni es tapar sus discursos, es cómo sus discursos siguen siendo importantes, pero cómo los reconducimos en algo que la gente pueda generarle, no una obligación, oye, anda a aprender ahora mismo y aceptar a todos al cine. No los obligues, anda a divertirte, anda a emocionarte, y tal vez en la mitad algo de ese discurso que yo quiero va a quedar, porque lo creo de verdad. O sea, no quiero que la gente haya salido de ver Los Niños y no se haya planteado el problema que tú pusiste ahí. No lo dudo, pero nosotras dos, ¿cuánto estuvimos peleando por ese trailer, Maite? Que es bueno. Porque, o sea, ya llevamos 3 meses por este trailer. Hacer una campaña social para cambiar la ley para las personas con síndrome de Down, que la hicimos, pero yo no podía decir nada de eso en la campaña, porque la campaña, que la Ale tenía razón, y es bueno el ejemplo de La Mujer Fantástica también, porque lo que está diciendo apela a la universalidad de la historia, que tiene las dos cosas. Con los niños la Ale me decía,
ellos son los, como, ¿qué tipo de adultos quieren ser? Como, todos queremos ser independientes, todos queremos tener un trabajo, todos queremos tener una pareja, como eso es lo que ellos quieren y me puedo identificar con eso más allá de que tenga un familiar con síndrome de Down o no. Entonces, para mí, el distribuidor es alguien que te focaliza en el discurso comercial y que no es renunciar al discurso de la obra, sino es como apelar a la universalidad del discurso en la venta, que claro, no es mentir, es cambiar el foco de las palabras que uno usa. Sí. Tenemos la última que, para cerrar, que es de Jorge Salazar, y con eso termino. Jorge, ¿está por ahí? Yo creo que hay que desmutearle la cámara y el micrófono. A veces cuando... No, es que parece que ya no está. Acá hay una, pero mira, acá en el chat hay una pregunta. ¿Esa era o no? Dice, a la hora de distribuir en el cine, creen que hay países que no están preparados para... Si quieres podemos rellenar contestando esa mientras tanto. No, es que lo que claro, me habían dicho que era la última para cerrar porque después se sumaron varias, entonces... me dicen se salió Jorge. Ya. Un segundo. Vamos a ir con una última pregunta del chat y con eso cerramos porque vamos a cerrar con la de Jorge. Y creo que acá hay una como práctica para estudiantes que dice, antes de crear una película, ¿se lleva a cabo algún estudio como para saber qué tipo de gente llegará o tener en cuenta los gustos favoritos de las personas dentro de una sociedad? ¿Acá? No, acá jamás se hacen estudios. Yo diría que, o sea, estábamos hablando de eso. En otras partes se hacen muchos estudios y a veces el motivo de hacer cine son los estudios. Yo creo que en el fondo toda nuestra historia se resume en no darnos cuenta que en el fondo la industria de la distribución, de las majors y de la lógica que impera un poco en el cine, nació con la era de los estudios en Estados Unidos. Y en el fondo esa era de estudios lo que hizo fue producir con ciertos actores, cierto tipo de películas, tenía el talento adosado, y un poco lo que está pasando ahora con las grandes compañías de streaming, que empiezan a tener los contratos con ciertas estrellas, arman su propio Star System, hacen películas porque está este actor o esta actriz. Y la verdad es que nosotros en industrias y sobre todo en Latinoamérica, el cine fue un arte que nació desde una industria mucho más militante, es decir, muy ligada a fenómenos políticos y sociales, y por tanto era una manifestación artística que nunca tenía nada que ver con lo que los otros pensaban, sino con el discurso del director. Y por eso mi consejo en la pregunta anterior, que en el fondo es, entendamos de dónde venimos, porque en otros países importa mucho más lo que otros quieren escuchar para decírselo. A nosotros nos importa mucho lo que queremos decir para que nos escuchen. Y yo creo que los dos tenemos que llegar a un equilibrio. En el fondo, el equilibrio que tenemos que llegar acá no es apagar nuestro discurso, sino si no hacemos estudios y si la motivación de nuestra película no es un estudio, por lo menos lo que nosotros queramos decir, aprendamos a reconducirlo de alguna forma. Y lo que sí se hace es, probablemente en las películas más grandes que hemos tenido a nivel de venta de tickets, sí se hace un focus group. Y sobre todo tiende a ser comedias, donde el guionista es más una persona contratada. O sea, yo no creo que a ustedes se les ocurra decir, saben, en una película de Pablo Larraín no me gusta tanto este plano, voy a despedir a Pablo. Eso no existe, porque es Pablo el motivo de la película. Mientras que si una película de industria yo contrato a un guionista y le digo, yo quiero que hagas esto, y no me gusta lo que está haciendo, hago un focus group y le digo, oye, ¿sabes qué? El 20% de estas personas les molesta este personaje en la comedia, lo vamos a cambiar o vamos a poner uno que sea de tal forma. Porque está siguiendo la lógica internacional, me refiero a la lógica internacional más cercana a Estados Unidos, que tiene que ver con hacer películas porque gente quiere que se le diga esto sobre el amor, sobre distintos temas, etc. Creo que acá no llegamos a eso, se hacen comedias y creo que acá lo que deberíamos aspirar no es a que pase eso,
porque no tenemos esa fuerza de industria tampoco, ni de conocimiento de mercado, pero sí deberíamos apelar como a un equilibrio, a que nuestros directores que tienen una marca inigualable, porque creo que la marca del cine chileno en verdad está muy bien posicionada a nivel internacional, es cómo reconducimos todo lo que ellos quieren decir en qué es lo que la gente quiere ir a ver, escuchar, y con lo que, no ni siquiera con lo que quiere ir a ver, con lo que tiene una sensibilidad. Volvemos al caso de Una Mujer Fantástica. No queremos hablar del mundo militante que dice que el mundo es A o B. Queremos generarle a esa persona esa sensibilidad, que se sintió dejada o no sé qué. ¿Cómo se siente eso? De verlo con esa película. Sí, igualmente, por ejemplo, no sé, yo puedo dar ejemplos como dos pelis, que una fue Pacto de Fuga, que sí, que era una película política, que por suerte alcanzamos a estrenar en salas. Sí. Suspendimos por el estallido social, pero alcanzamos justito en fines de enero. Y sí hicimos un montón de focus group, incluso desde el tema del guión, para potenciar ciertos personajes que era el público que queríamos como llegar y abarcar y ser mucho más transversal, y sacar el tema de que era un tema político, sino que centrarnos como en la acción. Y hicimos varios focus group que nos ayudó muchísimo, y ayudó muchísimo a todo el equipo y agencias, etcétera, que vio la campaña. Y por ejemplo ahora estamos con otro proyecto que es político sobre el cardenal Silva Enríquez, y que está en desarrollo, y el guión está pasando por 2 agentes de venta con los cuales queremos trabajar, y estamos viendo como a nivel internacional de cómo universalizar la historia y cómo despejar que si bien es de un proceso político, un minuto desde que se produce el golpe de Estado, pero que es una película de un personaje, y sacar ese humano, ese como la almohada de los héroes que definimos, que es en este caso personas que tienen poder, pero que en un minuto de soledad toman decisiones y tienen que ver para dónde van. Que eso universaliza a todos, que era lo que hablábamos de la universalidad, del ser universal, y no solamente que es una historia chilena, sino latinoamericana por contextos históricos, políticos, de dictadura, sino que también universal en cuanto nos enfocamos como personas. Y todo ese trabajo está el director, los guionistas, los productores, trabajando con 2 distribuidores y marketing, viendo de cómo al público que queremos llegar y los focos que queremos hacer, y lo estamos haciendo ahora el guión. Entonces la 4ª versión de guión que viene con los script doctor va a venir trabajado desde ahí. Y entonces hay un trabajo en conjunto desde el discurso del director o de los productores, pero también pensando en lo que queremos con la película cuando esté terminada. O sea, esa película recién se va a filmar, esperemos, a finales del próximo año. Todo va a depender de cómo avanza el COVID y de fondos, etcétera. Pero digo, estamos en este minuto que queremos cerrar el guión, pero pensando, digamos, en ese público y en lo que queremos hacer, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, y no solamente con los distintos públicos y plataformas, sino también circuitos de festivales, etcétera. Y creo que es un ejercicio que ayuda muchísimo en eso. Y que por lo menos con estas 2 películas que nosotros sí lo hemos implementado, nos ha funcionado y hemos sido mucho más certeros. Súper, gracias, Gaby. Yo creo que es importante, como, claro, no tenemos la cultura del focus group, quizás, pero una pregunta que hay que hacerse a nivel de productores y directores en general para universalizar los contenidos, como en el desarrollo. Creo que también es una buena lección para los alumnos. Bueno, quería cerrar, darle las gracias a la Gaby y a la Ale, realmente nos iluminaron. Es interesante pensar en la catástrofe, como ya no nuestro mecanismo de resistencia es pensar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, juguemos a imaginar y asumir que van a haber cambios y aceleraciones, que probablemente no es la muerte de nada, pero sí cambios que nos van a favorecer en algunos ámbitos. Muchísimas gracias, Ale y Gaby. Y los dejo invitados a todos a los próximos encuentros que tengamos, que vamos a tener 2 más. Ahí les vamos a ir avisando las fechas. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias a todos por la asistencia. Gracias, Ignacio.